Bueno, todavía no está votado esta cuestión. Pero a ver, mango más, mango menos. Mango más, mango menos, hay una propuesta concreta que retrotrae lo que era el esquema de ganancias. A ver, sufrió varios cambios ganancias, entonces uno tiene que parar un segundito y tratar de recordar en qué momento pasó qué cosa. A ver, lo último que recordamos es la modificación de finales del año pasado que se implementó en octubre, noviembre y diciembre del año pasado y en principio continúa con vigencia, que es la cuasi eliminación del impuesto a las ganancias. Claro. Te diría, y eso fue por ley. Y eso fue por ley. Fue un decreto y después fue una ley. En la práctica, claro, exacto. Octubre, noviembre, diciembre del año pasado fue por decreto, pero tuvo una dinámica similar a la implementación de la ley que era desde el 1 de enero, básicamente. ¿Y esto qué decía? Bueno, abajo de 15 salarios mínimos brutos no pagas ganancias. ¿De cuánto estamos hablando? De más de 3 millones de pesos. Y eso generó un boom de plata en los bolsillos de la gente de clase media que estaba pagando ganancias. Y hablamos desde obreros de sindicatos fuertes como los petroleros, los bancarios, los aceiteros, pero también personal jerárquico que pagaba ganancias y de pronto se encontraron que dejaban de pagar y era guita que les llegaba. Era guita. Y yo te digo una cosa importante, pasaban dos cuestiones. Primero, si vos prácticamente entrabas en ganancia, pagabas la categoría más alta, 35%, porque habían quedado viejos los segmentos. Entonces, el que entraba en ganancias pagaba y pagaba alto, pero además, en general se estimaba que vos antes de la modificación, esta última, la de masa en realidad, pagaba más o menos el 10%. El tema es que por la dinámica y por la inflación y las paritarias que acompañaban... En 2 meses estabas en el 35. Había gente que entraba y salía, entraba y salía. Y vos la verdad que nadie agarra el recibo y se pone a calcular para ver cuánto... Y si lo hacías nunca te daba. Con lo cual, había una especie de incordio ahí de un montón de gente. Te diría que era otro 10% que entraba y salía. Bueno, con la modificación se reduce al 1% de la gente. Pagaban o pagan hoy solo 90.000, 100.000 personas. Pensá que tenés 9 millones de trabajadores registrados, 100.000 personas. Y con esta modificación, ¿cuántos pagarían? Bueno, la propuesta porque acá, porque la misma gente que dejó de pagar ganancias también se comió la inflación todos estos meses. Sí. Y ahora va a tener que vivir con la misma guita, más o menos, de lo que se comieron en la inflación, porque los aumentos salariales fueron menos, y a su vez perder plata de ganancia, o sea que le vas a bajar el sueldo. Le vas a bajar el sueldo, de eso no hay ninguna duda. Se estima que va a ser 1,5 millones de personas, es decir, casi el 15% de los trabajadores. ¿De 90.000 a 1,5 millones? De 90.000 a 1,5 millones. La actualización cerremos en 1 millón, ponele. Supongamos que sea 1 millón. Bajamos el 50. Que vuelva al 10% original. Bueno, pero prácticamente 1 millón se incorpora. Si te fijas, mira, la propuesta incluye una alícuota que va del 5 al 35%. Eso, la verdad, retoma segmentos actualizados, con lo cual la verdad es un poco más adecuado. No entrás pagando el 35. No, pero esto ya más existía. O menos. Esto ya existía, pero estaba como amesetado. Sí. Ahora, mira, si vos cobrás 1.300.000 pesos y sos un soltero, empezás a pagar ganancias desde ese valor. Menos de 2 canastas básicas. Menos de 2 canastas básicas. Y si tenés esposo, esposa, 2 hijos, desde 1.600.000 pesos aproximadamente. Cuando empezás a pagar el 35%, agregale 1 millón más o menos. Con lo cual, ¿es un segmento más grande? Sí, pero si cobrás 2,5 millones, pagá el 35%. Los gobernadores cobrarían de estos impuestos, porque estos impuestos son como... O sea, las ganancias se reparten entre las provincias. Ganancias es coparticipable, así que esta es la discusión política detrás de la propuesta del gobierno. O sea, que es la zanahoria para que le voten el impuesto a Milei. Sí, pero, perdón, las provincias del sur que tienen a los petroleros adentro que viven del petróleo, le sacan, como la mayoría está más cerca de que le saquen el 35%, dicen, ¿qué negocio hacemos? Se cae toda la actividad, el consumo en nuestras provincias. Las 3 provincias del sur están todos diciendo, no, nosotros no queremos eso. Sí, en general es cierto esto. Los gobernadores no ponen en la balanza el efecto positivo y negativo. Quizás ven solo, o algunos, solo el dato recaudatorio. Es decir, voy a recibir una parte coparticipable de ganancia y listo. Pero pará, por lo que vos decías, Rolo, antes, esa persona que cobra menos, porque va a cobrar menos, y consume menos, ¿dónde consume menos? En tu provincia. Con lo cual te va a pegar también negativamente. Es cierto que no va a hacer el mismo efecto, pero también te va a pegar en la caída de la recaudación. Con lo cual no va a ser mañana, digamos, probablemente vean primero el efecto positivo, pero en buena medida puede llegar a neutralizarse. Diría de todas formas que con las alicaídas recaudaciones provinciales, los gobernadores ven con cierto interés justamente la propuesta del gobierno de votar nuevamente ganar.